Bienvenidos al canal Confesiones de Reddit. Antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte las nuevas historias increíbles que publicamos cada día. Te prometo que valdrán la pena. Samantha llegó a casa al atardecer, con el rostro ligeramente cansado, pero el corazón tranquilo. Aparcó el coche como cualquier otro día y miró hacia el garaje, donde el espacio vacío le provocó una ligera sensación de inquietud. El coche de David no estaba allí. Respiró hondo y pensó para sí misma que su marido probablemente había salido a cenar con los niños, algo que solía hacer a menudo, especialmente las noches en las que ella ponía excusas para ausentarse. Sacó las llaves del contacto y cogió su bolso sin prisas, sintiéndose segura en su propia rutina de mentiras. En el fondo, creía que tenía todo bajo control y estaba segura de que David nunca sospecharía de las reuniones secretas con Brandon Foster, un hombre que la cautivaba de una manera que ella creía imposible de resistir. Al entrar, dejó sus cosas en el sofá y atravesó la casa, que parecía tan tranquila como de costumbre. Abrió la nevera y se sirvió un vaso de agua, aún sin saber lo que estaba a punto de suceder. Terminó el último sorbo con una leve sonrisa, satisfecha con lo que creía que era una vida perfectamente equilibrada, entre un matrimonio estable y un romance prohibido. Subió las escaleras, se puso su pijama y se acostó, con la tranquilidad de alguien que cree que todo va exactamente según lo planeado. Se durmió con la mente tranquila, soñando con el día siguiente, ya pensando en una nueva excusa para salir y volver a ver a Brandon. Para Samantha, David siempre había sido predecible, siempre dispuesto a pasar por alto las cosas, siempre centrado en el trabajo y los niños. Ella lo veía como un hombre demasiado complaciente como para darse cuenta de cualquier cosa fuera de lugar, pero cuando se despertó, el impacto fue inmediato. En cuanto abrió los ojos, notó el silencio que la rodeaba. Estaba acostumbrada a oír las voces de los niños temprano por la mañana, los sonidos resonando por toda la casa, el olor a café y el tintineo de los cubiertos. Se sentó en la cama tratando de escuchar cualquier ruido, pero el vacío era absoluto. Llamó a sus hijos con voz aún somnolienta, pero no hubo respuesta. Se vistió rápidamente y bajó las escaleras esperando encontrarlos en la sala de estar, pero no había nadie allí. Atravesó la cocina, miró por la ventana delantera, y al no ver ningún signo de movimiento, fue al garaje, y al ver que el coche de David seguía sin estar allí, una creciente inquietud comenzó a apoderarse de ella. Volvió al salón, con el corazón acelerado, mirando a su alrededor, como si esperara que alguien apareciera de repente para tranquilizarla. Y entonces vio un sobre en la mesita auxiliar, con su nombre escrito con una letra firme e inconfundible. Sus manos temblaban incluso antes de tocarlo. Cogió el sobre, sintiendo el peso de algo definitivo en su interior. Lo abrió apresuradamente y, al sacar la nota, todo su cuerpo se paralizó. La primera palabra la golpeó como un fuerte puñetazo en el pecho. David conocía cada línea escrita. Parecía perforar el poco orgullo que le quedaba. Describía con una calma cortante cómo lo había descubierto todo. Revelaba que durante meses había seguido en silencio cada paso que ella daba, observando cada mentira que decía y cada excusa que daba. Detallaba cómo había descuidado a sus propios hijos, olvidando cumpleaños, las actuaciones escolares e incluso la cena de Acción de Gracias. Todo por sus citas con Brandon. La nota no pedía explicaciones ni ofrecía espacio para disculpas. Era una sentencia ya ejecutada. David le informó claramente que se había ido de la casa con los niños y los había llevado a la casa de su hermana Emma. Le explicó que ya había tomado todas las medidas legales para iniciar el divorcio, incluyendo pruebas que ella nunca podría refutar: fotografías, vídeos, registros bancarios, mensajes de texto. Todo estaba almacenado, organizado y listo para ser presentado en el tribunal. Cada frase era un cruel recordatorio de que ella, por pura arrogancia, creía que nunca la descubrirían. David terminó la nota con una fría advertencia. Nada de lo que ella dijera cambiaría lo que ya se había hecho.
Las últimas palabras parecían resonar en la habitación vacía, como si la propia casa rechazara su presencia allí, por primera vez. Samantha sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se quedó inmóvil con el papel en las manos, sin saber qué hacer. Su mente daba vueltas en círculos, tratando de entender cómo todo se había derrumbado tan rápida, y precisamente miró a su alrededor, pero solo encontró vacío. David se había llevado a los niños, el coche e incluso la sensación de seguridad que ella siempre había creído tener. Y, sobre todo, le había quitado su derecho a elegir. Su respiración se volvió superficial. Su rostro ardía de vergüenza y desesperación. La mujer que solo unas horas antes creía tener todo bajo control, ahora se encontraba sola, rodeada de sus propios errores, con el corazón destrozado entre el orgullo herido y el miedo a lo que estaba por venir. La nota, aún en su mano, parecía más pesada que cualquier otra cosa que hubiera llevado en su vida. Lo que antes había sido una rutina de mentiras y sonrisas falsas, ahora se había transformado en una pesadilla que nunca podría borrar. Samantha permaneció inmóvil, con los ojos fijos en la nota que aún sostenía. El papel parecía arder en sus manos, como si llevara todo el peso de las decisiones que había tomado. Intentó releer lo que estaba escrito, pero las palabras parecían confusas, como si su mente se negara a aceptar la realidad que se le había impuesto. Se le hizo un nudo en la garganta, se le revolvió el estómago, y una ola de pánico la abrumó, dificultándole respirar con claridad. Dejó caer la nota sobre la mesa, pero eso no alivió el dolor que crecía en su pecho. Se movió por la casa con movimientos automáticos, abriendo puertas y mirando en cada rincón, como si pudiera encontrar una salida a esa situación sofocante. Pero nada cambiaba el hecho de que todo estaba vacío. No solo la casa, sino la vida que creía tener bajo control. Se acercó al teléfono e intentó llamar a David, pero la llamada ni siquiera se conectó. Él había bloqueado todas las formas de contacto. Intentó llamar a los móviles de los niños, pero las llamadas se interrumpían antes de que pudieran sonar. Cada intento fallido la hundía más en una desesperación sin forma. Su mente comenzó a reproducir cada momento reciente, cada palabra dicha, cada excusa mal inventada, y la verdad se impuso sin piedad. Había ignorado las señales, había subestimado la inteligencia de David, mientras creía que él seguía ciego. Él había estado un paso por delante, planeando cada detalle, de una manera que ella nunca hubiera imaginado. Él no había perdido el control. Simplemente había esperado el momento adecuado para actuar. Y ese momento había llegado con brutal precisión. La nota era solo el comienzo. David había dejado algo aún más doloroso. Una carpeta con documentos, fotos, copias de mensajes, todo meticulosamente organizado. Samantha abrió la carpeta con manos temblorosas y, en las primeras páginas, se encontró con imágenes que le cortaron la respiración. Fotos de encuentros que ella creía discretos estaban allí, expuestos, revelando cada detalle, cada abrazo, cada mirada, las fechas, las horas e incluso los lugares visitados, enumerados con aterradora precisión. Entre las fotos había transcripciones de conversaciones extraídas de su propio teléfono. Los mensajes intercambiados con Brandon estaban allí, impresos y catalogados. Cada frase transmitía no solo las palabras intercambiadas, sino también el desdén que ella había mostrado hacia su propio marido, burlándose de su ingenuidad, ridiculizando su matrimonio y haciendo planes para una vida con otro hombre. Las pruebas estaban allí, indiscutibles, listas para destruir todo lo que ella creía garantizado. También había copias de extractos bancarios. David había descubierto que ella utilizaba tarjetas de crédito para financiar viajes y regalos para Brandon. Las transacciones estaban resaltadas línea por línea, con fechas y cantidades, mostrando cuánto había gastado en su aventura. Cada número parecía gritarle a sus ojos, revelando no solo la infidelidad, sino también cómo había desviado recursos de su propio hogar para mantener la relación.
En medio de todos esos papeles había una carta adjunta. Era una notificación oficial del abogado de David informándole que el proceso de divorcio ya se había iniciado y que él había solicitado la custodia total de los niños, basándose en todas las pruebas que ella acababa de ver. La petición citaba cada caso de negligencia, detallando episodios en los que ella no había acompañado a los niños. Viajes que coincidían con eventos y mensajes importantes, familiares y escolares, en los que dejaba claro su desinterés por la familia. La acusación era directa, con fundamentos sólidos y respaldo legal. Pero había más. David había dado un paso más e incluido en la demanda una reclamación por alienación de afecto contra Brandon Foster. La documentación explicaba que, en estados como Mississippi y Carolina del Norte, está permitido demandar legalmente a alguien que interfiera intencionadamente en un matrimonio, y David había hecho precisamente eso. Las pruebas de que Brandon era plenamente consciente de que Samantha estaba casada eran abundantes. Había mensajes en los que Brandon decía que no le importaba que ella tuviera marido e hijos, que su único interés era la satisfacción que le proporcionaba la aventura. Ella entendió lo que eso significaba. Brandon estaba legalmente expuesto y David lo había preparado todo meticulosamente para golpearles duro a ambos. No había lugar para la duda ni la defensa. Todo estaba calculado, registrado y listo para ser utilizado en el tribunal. Samantha sintió que la desesperación se apoderaba de ella al darse cuenta de que David no solo había abandonado la casa, sino que había destruido todas las posibilidades de revertir la situación. La nota, los documentos, las pruebas. Todo formaba un laberinto sin salida, y ella sabía que, por mucho que lo intentara, ya estaba derrotada. Ya no se trataba solo del matrimonio arruinado, sino de la pérdida total de dignidad, de la certeza de que, aunque intentara luchar, nada cambiaría el resultado. David había trazado su plan con frialdad y perfección. El silencio de la casa la asfixiaba, mientras miraba las fotos esparcidas sobre la mesa, con las manos temblorosas y el rostro pálido. Cada imagen era un cruel recordatorio de su propia arrogancia, de su tonta certeza de que todo permanecería oculto. Ahora la realidad estaba al descubierto y no había vuelta atrás. En ese momento, Samantha comprendió que la caída sería larga y dolorosa, y que el precio de sus decisiones solo estaba empezando a pagarse. Samantha permaneció allí inmóvil, con los ojos clavados en las pruebas esparcidas sobre la mesa. Cada trozo de papel representaba el reflejo de sus decisiones, ahora expuestas sin ningún disfraz. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, su cabeza parecía dar vueltas, mientras su corazón latía de forma errática. La sensación era de hundimiento, como si todo el aire de la casa se hubiera esfumado. La nota, las imágenes, los mensajes, los registros bancarios, todo ello formaba un muro imposible de escalar. Intentó respirar hondo y volvió a coger el teléfono. Marcó el número de Brandon con dedos temblorosos, esperando oír su voz al otro lado. La llamada se desvió directamente al buzón de voz. Lo intentó de nuevo sin éxito. Su mente ya estaba llena de pensamientos. Lo intentó una vez más, pero la llamada no se conectó. Era como si él hubiera desaparecido, se hubiera esfumado del mapa. Con cada intento fallido, la desesperación se intensificaba, hasta que tiró el teléfono al sofá, abrumada por la ira. Necesitaba hablar con él. Necesitaba, de alguna manera, sentir que aún tenía algo de control, pero la realidad ya se le había escapado de las manos. Los días siguientes se hicieron eternos. Se vio obligada a afrontar el inicio oficial del proceso legal. Con cada nueva notificación que llegaba, sentía que el peso del fracaso se intensificaba. El divorcio avanzaba rápidamente. David, con todo perfectamente documentado, llevó a cabo el proceso sin descanso. Sus abogados fueron precisos en cada movimiento, presentando pruebas que exigían respuestas, demostrando que él actuaba dentro de la ley y con absoluta justificación. La custodia de los niños fue el primer golpe legal,
Basándose en todas las pruebas, el tribunal concedió a David la custodia exclusiva sin dudarlo. Los argumentos eran demasiado sólidos para rebatirlos. Los mensajes dejaban claro lo negligente que había sido ella con sus hijos. Los viajes para encuentros románticos durante eventos familiares y escolares. Estaban todos allí, demostrando su desinterés por su propia familia. El juez fue directo en su decisión, dejando claro que los niños estaban más seguros con su padre, que había demostrado cuidado y estabilidad. Ella apenas podía procesar todo lo que estaba sucediendo. La noticia sobre la custodia se difundió rápidamente entre los pocos conocidos que aún le quedaban. Incluso aquellos que antes le sonreían en las reuniones sociales, ahora evitaban su mirada. Samantha, a quien siempre le gustó proyectar una imagen de confianza y admiración, se encontró rodeada de miradas de juicio y desdén. Cada rostro con el que se cruzaba en la calle parecía llevar una sentencia silenciosa, como si todos conocieran cada detalle de su caída. Mientras intentaba reunir fuerzas para averiguar qué se podía salvar, llegó la noticia que destruyó la poca estabilidad emocional que le quedaba. Brandon había aceptado un acuerdo legal para poner fin a la demanda presentada por David. La cantidad era una elevada indemnización que tenía que pagar para evitar un escándalo aún mayor. Brandon cedió, pagó el dinero y rápidamente puso fin al caso. Ni siquiera intentó defenderse públicamente, simplemente resolvió el asunto con un cuantioso pago y desapareció. La traición, que ella creía que era un romance fuerte e inquebrantable, ahora revelaba su cara más cruel. Brandon, el hombre con el que soñaba construir una nueva vida, le había dado la espalda en el momento más crítico. No solo había ignorado sus llamadas y desaparecido de su alcance, sino que, con ese acuerdo, también había demostrado que estaba dispuesto a abandonarla para protegerse a sí mismo. La casa, que antes era un símbolo de seguridad, ahora se había convertido en una prisión. Sin el dinero de Brandon, sin el apoyo de David y agobiada por las deudas acumuladas, tuvo que tomar una decisión amarga. Puso la casa en venta, sabiendo que representaba el último recuerdo tangible de una vida cómoda. La venta fue rápida, con su nombre vinculado a rumores y escándalos. Tuvo que aceptar una oferta por debajo del valor de mercado para saldar las deudas que se acumulaban sobre sus hombros. El dinero de la venta se utilizó para pagar las deudas restantes y asegurar un refugio temporal. Después de semanas sin contacto, Samantha finalmente logró localizar a Brandon, quien apareció inesperadamente actuando con la misma frialdad que siempre había ocultado también. Durante la conversación, ella le contó todo lo que había guardado dentro de sí misma: el dolor, la humillación, las pérdidas, el vacío que la envolvía. Brandon escuchó en silencio, con esa mirada calculadora que siempre la confundía entre la seguridad y el peligro. Cuando ella terminó, él simplemente sugirió que se mantuvieran juntos, unieran sus fuerzas e intentaran empezar de nuevo, lejos de las miradas críticas. Desesperada y sin salida, Samantha aceptó. Ambos llevaban cicatrices públicas y un pasado que los quemaba en cada esquina. Se mudaron juntos a un pequeño apartamento, en un barrio donde nadie los reconocía. Dejaron atrás la ropa cara y lujosa y las cenas en restaurantes de renombre. Lo que quedaba era un hogar modesto, sostenido por unos ahorros que se agotaban rápidamente y promesas vacías de un futuro incierto. Ambos sabían que al principio era inestable. Ella intentó convencerse a sí misma de que este nuevo comienzo podría funcionar. Creía que unidos por el sufrimiento podrían reconstruir algo genuino, pero no tardó mucho para que la ilusión se desvaneciera. Brandon seguía siendo exactamente el mismo hombre. Siempre había sido frío, calculador e incapaz de ser fiel a una sola mujer. Pronto se involucró con otra, de nuevo con una mujer casada, repitiendo el mismo ciclo destructivo que había destrozado el matrimonio de Samantha. Y lo peor de todo es que ni siquiera se molestó en ocultarlo. Llamadas telefónicas, mensajes recibidos en mitad de la noche, desapariciones constantes. Todo sucedía ante sus ojos, un cruel recordatorio de que había cambiado un hogar estable por un abismo aún más profundo. Sus traiciones no eran un secreto.
Samantha escuchó conversaciones telefónicas, vio mensajes ocultos y se dio cuenta de que ya no era la prioridad. Brandon ni siquiera se molestó en ocultar el desprecio que sentía por ella. Ella se dio cuenta de que solo había sido otro juego para él, una pieza desechable en su lista de conquistas. Pero el final de esta nueva historia no fue sutil. El marido de la mujer con la que Brandon estaba involucrado lo descubrió todo. Y lo que sucedió a continuación sorprendió incluso a aquellos acostumbrados a los escándalos. La confrontación fue violenta, intensa y no dejó lugar a arrepentimientos. En un ataque de ira, el hombre traicionado tendió una emboscada. Esa noche, Brandon y Samantha estaban en el apartamento, en medio de otra discusión sin sentido sobre facturas atrasadas y desconfianza mutua, cuando todo se salió de control. El marido de la mujer con la que Brandon estaba involucrado había descubierto todos los detalles de la aventura y decidió tomar cartas en el asunto. Sin previo aviso, el hombre irrumpió en la habitación, consumido por una furia que se desbordaba en sus ojos. Samantha se quedó paralizada, incapaz incluso de gritar. Brandon, por su parte, entró en pánico total, y ante las amenazas perdió toda la arrogante compostura que siempre había mostrado. La escena fue humillante. Abrumado por el miedo, comenzó a suplicar perdón desesperadamente, y su terror era tal que terminó orinándose encima, temblando e incapaz de articular palabras correctamente. Al ver el deplorable estado de Brandon, el hombre decidió vengarse de otra manera. Tomó su teléfono y comenzó a grabar todo, capturando cada segundo, desde los gritos hasta el momento en que Brandon, completamente dominado por el miedo, trató de ocultar su rostro empapado y humillado. El video llegó a Internet pocas horas después y se difundió a una velocidad increíble. Brandon se convirtió en objeto de burlas y ridiculizaciones públicas, memes, apodos ofensivos, la gente se reía abiertamente de él, comentaba el video en bares, en redes sociales, en todos los rincones donde había una pantalla. Samantha, aunque no era el foco principal de la grabación, se vio arrastrada al centro del escándalo, junto con él, viendo cómo su propia vida se hacía añicos por completo, ya que su nombre se asoció con la vergüenza, el declive y la destrucción, mientras Samantha se hundía en el escándalo. David tomó otra dirección. Permaneció durante este tiempo en casa de su hermana Emma con los niños, centrado en reconstruir lo que quedaba de la estabilidad familiar. Cada mañana la dedicaba a los niños, cada noche a resolver los asuntos pendientes del divorcio, cerrando viejas puertas para que se abrieran otras nuevas. No perdía el tiempo pensando en el pasado. Para David solo había una misión: proteger a sus hijos y asegurarse de que tuvieran un futuro digno, lejos de todo el caos que una vez rodeó el hogar donde crecieron. El divorcio se finalizó definitivamente, sin posibilidad de apelación. La sentencia fue clara y directa. A David se le concedió la custodia total de los niños, con plenos derechos legales sobre todas las decisiones relacionadas con ellos. Unos días más tarde, como si el destino hubiera estado esperando este momento, recibió una oferta de trabajo de una empresa internacional con sede en Australia, que le ofrecía un puesto de gran responsabilidad. Analizó la oferta cuidadosamente y ante la nueva oportunidad, consultó a sus abogados para asegurarse de que todo se hiciera de forma legal, basándose en la Ley Uniforme Ley de Jurisdicción y Ejecución de la Custodia de Menores, UCCKSHAE, y el Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles del secuestro internacional de menores. Se confirmó que, con la custodia exclusiva ya aprobada, tenía pleno derecho a trasladarse a otro país con los niños, siempre y cuando todo estuviera debidamente documentado, lo cual ya era el caso, sin necesidad de autorización adicional. Organizó todo rápidamente: pasaportes, visados, matrícula escolar y billetes. Una vez que todo estuvo listo, se subió a un avión con los niños con destino a Australia, llevando consigo solo lo que realmente importaba, listo para empezar de nuevo en un lugar donde el pasado no pudiera alcanzarlos.
En Australia, los primeros meses requirieron adaptación, pero David ya estaba acostumbrado a afrontar retos. Se dedicó al trabajo, pero nunca dejó que la rutina lo alejara de los niños. Se ocupaba de las comidas, ayudaba con las tareas escolares y se aseguraba de crear momentos de ocio con ellos. Y en este proceso, la vida le deparó una sorpresa. En una tarde cualquiera durante un evento escolar, conoció a Grace, una mujer que trabajaba como voluntaria en el proyecto de lectura para niños. Tenía un comportamiento alegre, una paciencia poco común y una sonrisa que, poco a poco, derribó las barreras que David había construido alrededor de su corazón. Sus encuentros comenzaron con simples conversaciones sobre la crianza de los niños y las dificultades de ser padres lejos de su tierra natal. Pero con el tiempo, estas conversaciones se hicieron más profundas. Grace entendió lo que David llevaba consigo. No le exigió explicaciones ni insistió en que se abriera. Simplemente escuchaba, ofrecía consejos cuando era necesario y, sobre todo, le brindaba compañía sin juzgarlo. Los niños naturalmente formaron vínculos con ella. Su conexión creció de manera constante, como si el destino mismo estuviera uniendo cada momento. David, que creía que nunca volvería a confiar en nadie, se dio cuenta de que Grace no estaba allí para sustituir a nadie, sino para construir algo nuevo. Cuando, meses más tarde, decidió pedirle que se casara con él, su respuesta fue un sereno sí. Sin fanfarria ni promesas vacías, la boda fue sencilla, rodeado solo por los niños y unos pocos amigos íntimos que habían conocido en la nueva ciudad. La ceremonia no fue grandiosa, pero el significado de ese momento trascendió cualquier lujo. Fue un nuevo comienzo, limpio y honesto, en el que cada uno llevaba sus cicatrices, pero también un deseo genuino de construir un hogar sólido. Con el paso del tiempo, su casa se llenó de alegría. Los niños comenzaron a ver a Grace como una verdadera madre, alguien que estaba presente en todas las pequeñas batallas de la vida cotidiana, los cuidaba como si fueran suyos, con una dedicación que nunca buscaba el reconocimiento público. Y David, al ver todo esto, se sentía en paz. No quedaba ningún rastro de la antigua vida allí, en esa nueva tierra. Lo que existía era un hogar construido sobre el respeto, la confianza y el amor genuino, algo que nunca imaginó que volvería a experimentar. Pasaron 5 años desde la mudanza. La vida continuaba pacíficamente, sin grandes trastornos. Los niños crecían felices y bien adaptados, mientras David y Grace construían recuerdos sólidos, lejos de los escándalos y la amargura. Pero el pasado, por muy lejano que pareciera, a veces encuentra la manera de cruzarse en el camino de las personas. Durante unas vacaciones en Estados Unidos, David decidió llevar a la familia a visitar algunos lugares que marcaron su juventud y ver a algunos parientes. Era un viaje planeado para ser ligero, solo para revivir buenos recuerdos y mostrar a los niños un poco de sus raíces. Mientras paseaban por un centro comercial en uno de los estados vecinos, donde solían vivir, ocurrió lo inesperado. Samantha apareció ante ellos, caminando sola con mirada perdida. Se veía visiblemente diferente. Las arrugas de su rostro estaban marcadas por el tiempo y el peso de todo lo que había soportado en los últimos años. Su ropa, antes impecable y de diseño, ahora era común y discreta, como si intentara desaparecer entre la multitud. Sus ojos se encontraron con los de David y, en ese mismo instante, se detuvo, paralizada por la imagen que tenía ante sí. Frente a ella estaba David. Grace y los niños unidos, sonriendo con una ligereza que parecía inalcanzable para alguien que se había convertido en símbolo de escándalo. Los niños, al darse cuenta de quién estaba frente a ellos, no mostraron ninguna vacilación. Ambos se acercaron a Grace y la abrazaron con cariño, como si con ese gesto dejaran claro quién era su verdadera madre. Samantha permaneció paralizada, con lágrimas corriendo por su rostro. Intentó acercarse murmurando algunas palabras inconexas, como buscando una oportunidad para reclamar algo, pero lo único que encontró fue un silencio implacable.
Los niños se quedaron al lado de Grace y David. Con una mirada firme, se colocó entre ellos, manteniendo la dignidad que siempre lo había guiado. No insultó, no gritó, ni necesitó palabras duras. Una simple mirada fue suficiente para poner fin a cualquier intento de acercamiento. Con serenidad, tomó la mano de Grace y se llevó a los niños. Solo Samantha se quedó atrás, viendo cómo esa familia desaparecía entre la multitud, consciente de que nunca volvería a formar parte de esa historia. Todo lo que una vez había descartado con tanta facilidad estaba ahora ante sus ojos, pero completamente fuera de su alcance. El centro comercial, que había sido solo otro destino de viaje, se convirtió en el escenario de un reencuentro inevitable, donde cada persona ocupaba el lugar que había elegido años atrás. Samantha, marcada por las consecuencias de sus propios actos, se encontró cara a cara con el amargo reflejo de sus decisiones, mientras David y su nueva familia seguían adelante, dejando atrás el pasado y llevando consigo solo la certeza de que el amor verdadero se basa en el respeto, y que algunas pérdidas, por dolorosas que parezcan al principio, son en realidad bendiciones disfrazadas. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.